Dios siempre quiso manifestarse al ser humano. Y la historia de nuestra Biblia empieza con la revelación de Dios hacia el pueblo escogido. Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esta historia. Jesús muere en la cruz. En este momento Jesús cumple absolutamente la ley de Dios para traer la salvación a la humanidad. Pero, ¿qué pasó en el momento de su muerte? ¿Qué significa la oscuridad que cubrió aquel lugar? ¿Qué significa donde el velo se rompió en el templo? Lo vamos a estar hablando en su programa, El Tesoro de la Fe. Ya regresamos. Bienvenidos mis queridos hermanos y hermanas a su programa, El Tesoro de la Fe. Es una alegría que puedan acompañarnos en este momento. Sean todos bienvenidos. Continuamos en esta serie sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, específicamente, vamos a hablar sobre su dolorosa muerte. Jesús muere. Pero para hacer este programa y compartirlo con ustedes, no me encuentro solo. Tengo la dicha y la gran bendición de tener un gran sacerdote conmigo en este programa, a quien le doy la más cordial bienvenida. Padre José María Ortiz. Bienvenido, Padre, a este programa, El Tesoro de la Fe. Muchas gracias, Padre. Un honor estar con todos ustedes. Padre, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar específicamente sobre la muerte de Cristo, sobre la muerte de Jesús. Sabemos nosotros, Padre, desde el momento en que Jesús fue condenado, Él fue muy sacrificado en todo lo que le hicieron. Recibió la máxima pena de los azotes, recibió su castigo. Y después de haber recibido ese castigo que aproximadamente no hay cuenta de los azotes que le dieron, lo cargaron con la cruz y fue hasta el Calvario. Allí en ese transcurso pasaron muchas cosas por las cuales ya hemos hablado. Pero hoy Jesús muere en la cruz. Padre, ¿cómo podemos entender esta muerte de Jesús en este momento? ¿Cómo ves, Padre, Jesús muriendo en la cruz? ¿Cuál sería tu opinión? Yo creo que el Señor Jesucristo sabía lo que estaba haciendo, que era cumplir la voluntad del Padre, y la muerte pues fue para Él este momento de redención, un momento, como tú dices, de dolor, de sufrimiento, pero que a la misma vez estuvo acompañado de gloria de Dios. Qué bonito, Padre. Me encanta lo que dices. Estuvo acompañado de la gloria de Dios y estaba haciendo la voluntad de nuestro Padre Dios. Y eso es, yo creo, lo que le daba tanta fortaleza a Jesús para continuar en su misión y sobre todo en su meta, por medio de su muerte, redimir al mundo humano. Padre, vamos a leer un pasaje de la Biblia donde nos habla sobre la muerte de Jesús. Y esto lo vamos a encontrar en Lucas 23, en el versículo 44, que dice así: Hacia el mediodía se oscureció el sol y todo el país quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. En ese momento la cortina del templo se rasgó por la mitad y Jesús murió. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, en este pasaje de la Biblia hay muchísimas cosas del cual podemos hablar. Pero lo que dice aquí la Sagrada Escritura primeramente es que pasaron 3 horas que Jesús estuvo en la cruz. Desde el mediodía hasta aproximadamente hasta las 3 de la tarde. Por ese lapso de estas 3 horas, se oscureció el mundo, dice la Sagrada Escritura. ¿Qué significado, Padre, tiene que el mundo
se haya cubierto de tinieblas. ¿Qué significa? ¿Qué podemos explicar sobre esto? ¿Hay algún significado en el cual podemos relacionar en este momento sobre la oscuridad? Pudiéramos tomar un poquito la referencia del Génesis, la segunda historia de la creación, del capítulo 2 y 3, donde nos habla de la creación. Dios creó al mundo y de la oscuridad de la nada fue donde empezó a crear el mundo en su creación. Pudiéramos usar esa referencia para este momento de oscuridad. Lo que pasa en la cruz es un momento de recreación. Dios está creando una vez más y se necesita la oscuridad para poder ver lo que Dios está haciendo. El principio antes de crear al mundo era simplemente caos, oscuridad. No existía nada. Y de esa oscuridad, Dios empezó a hacer algo. Como tú le dijiste, Padre, tan lindamente, empezó a caer la creación y a hacerla y a surgirla. Y de allí empezó la vida. Qué bonito, Padre, esta analogía y esta comparación que acabas de hacer. Me encanta, Padre, porque estamos viendo la conexión entre el principio y lo que está pasando en la cruz. Pero ya Jesús también, Padre, hablando de esta oscuridad, Él ya lo había dicho. Cuando Jesús fue arrestado en el huerto de los olivos, Jesús dijo, es el momento de las tinieblas, es el tiempo de ellos o de aquellos que lo iban a crucificar. También ahí Jesús está haciendo referencia, pero qué bonito, Padre, es que el mundo se oscurece cuando muere Jesús y allí renace algo diferente, algo lindo y algo nuevo. Mira, Padre, vamos a ver también un pasaje donde nos habla el profeta Isaías sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y el profeta Isaías está en el 25 y el versículo 7. Y lo vamos a leer para hacer también esa referencia sobre la oscuridad. Y dice así, en este cerro quitará el velo que lo oculta, que lo cubría a todos los pueblos, y los mortaja en que los envolvía a todas las naciones, y destruirá para siempre a la muerte. El Señor Yahvé enjuagará las lágrimas de todos los rostros, y devolverá la honra a su pueblo, y a toda la tierra, pues así lo ha dicho Yahvé. Entonces se dirá, este es nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Este es Yahvé, quien confiábamos. Exaltemos y alegrémonos porque nos ha salvado, porque la mano de Yahvé se ha notado en este cerro. Qué bonito. Vamos a continuar, Padre, hablando sobre este pasaje de la Biblia del profeta Isaías, pero cuando regresemos, ¿ok? Así que no se vayan, quédense con nosotros y vamos a seguir hablando sobre la muerte de Cristo en la cruz, en el Calvario. Ya regresamos. Padre, acabamos de escuchar el pasaje del profeta Isaías. Y este pasaje me gusta muchísimo y siempre me pongo a meditar y a reflexionar. ¿Cómo es que los grandes profetas de la Biblia prefiguraron o anunciaron lo que iba a pasar con Cristo? ¿Cómo es que el profeta Isaías sabía que en este monte el Señor enjuagará las lágrimas de todos los rostros y quitará el velo que lo cubría? Padre, ¿podemos hablar un poquito de lo que es el significado del velo? Porque en el pasaje de Lucas 23:44 nos decía que el velo del templo se rasgó en dos. ¿Qué significa, Padre? ¿Qué significado tiene aquí el velo del templo? Tomando una vez más la referencia al Génesis 2, capítulo 2 y 3, podemos notar cómo el pecado es el que rompe la relación entre lo divino y lo humano, la creación de Dios. Y ese velo pues se rompe y en este momento, después de la oscuridad, existe lo mismo también con este velo que se rasga, ¿verdad? Que simboliza de alguna manera el pecado de la humanidad que nos aleja de la presencia divina de Dios. ¡Wow! Eso es bien interesante. Fíjate, Padre,
Yo nunca había hecho esta relación, pero ahora que estábamos escudriñando sobre este tema, pues me di cuenta de esto. Cuando Dios hizo la creación, no había una separación entre lo humano y lo divino. Dios estaba con ellos, pero no fue hasta donde Adán y Eva cometieron el pecado donde hubo esa separación, lo humano con lo divino, y fue por el pecado de Adán y Eva. Y también, Padre, se sabe que en el templo de Jerusalén que existía en aquel tiempo era verdad, que había un velo donde cubría o donde tapaba, y había una división para la gente y los sacerdotes. Y significaba exactamente esto: los sacerdotes pueden entrar a lo divino, pero no el resto de la gente, no el resto de la sociedad. Había una división muy grande. Y por eso yo creo, como tú lo dices también, es que en este momento donde Jesús murió, ese velo se rompió. Para mí, ¿qué es el significado o qué es lo que Dios está diciendo a la humanidad? No más división. Cristo viene a romper, Cristo viene a unir, Cristo viene a dar acceso a todo ser humano a irse a la gloria. Qué bonito pensar que Dios siempre está pensando en el ser humano y que en este momento Dios está rompiendo toda barrera y le dice al ser humano: aquí está lo que está haciendo mi hijo. Por su muerte el velo se rompe y ya no hay división. Nos da una dignidad a todo ser humano para que nosotros todos podamos ir a la gloria de nuestro Padre Dios. ¿Algún comentario, Padre, más sobre el velo y esto que estamos hablando? Estoy de acuerdo totalmente con usted en todo lo que dijo. Realmente este velo representa esa separación de lo divino y lo humano. Acuérdese también que en el Antiguo Testamento ver a Dios era algo inconcebible por la grandeza de lo divino. Yo creo que eso viene de ese mismo pecado original de nuestros padres, de Adán y Eva. Pero Jesús rompe eso porque Él mismo se pone como: el que me ve a mí, ve al Padre. Y se rompe toda esa creencia de alguna manera de que no se puede acceder a Dios. Hay tantas cosas, Padre, y significado que tuvo la muerte de Jesús. También yo he escuchado de parte de comentaristas que cuando el velo del templo se rasgó, también en la cultura judía era como un momento de dolor, un momento de tristeza, un momento de sufrimiento. Y muchos lo pueden relacionar también como un significado que Dios estaba sufriendo en este momento cuando Jesús, su Hijo amado, murió en la cruz. En la cultura judía, cuando una persona muere, un ser querido, la mayoría de la familia se viste de sayal y se rompe las vestiduras como símbolo de dolor. Quizás por eso lo hizo también que se rompieran las cortinas, aparte de que Dios abrió la vida divina para el ser humano. ¿Cómo podríamos nosotros, Padre, entonces, algún comentario sobre el dolor del Padre? Yo quisiera así como preguntarte, ¿tú crees que Dios como Padre sufrió cuando Jesús murió? Yo creo que dentro de la cultura judía el luto significaba el acompañamiento. Yo creo que el Padre siempre acompañó a Jesús y hasta los últimos momentos estuvo presente. El luto judío duraba un año completo y durante ese año la familia acompañaba a la persona que había fallecido con penitencias, con oraciones, porque el proceso en el que el cuerpo se iba decayendo era el proceso de purificación para el que había muerto. Por eso el acompañamiento, el luto, duraba un año completo hasta que el cuerpo totalmente decaía. Ese acompañamiento es el mismo acompañamiento del Padre que está siempre unido al Hijo. Padre, tú lo dijiste por un año. ¿Qué pasaba, Padre, cuando el ser querido muerto tenía un año de haber fallecido? ¿Qué pasaba? Después de ese año, los huesos se ponían en una caja y se hacía una celebración aún más grande porque los huesos eran importantes porque la resurrección era a través de los huesos del difunto. Entonces era importantísimo tener esos huesos ya sin la pena capital, sin el haber pagado
todo por los pecados y las ofensas ante Dios. Padre, vamos a seguir hablando sobre eso que acaba de mencionar. Cuando María Magdalena fue al sepulcro y no encontró el cuerpo de Cristo en la tumba. Y lo vamos a relacionar con lo que acaba de decir. Pero se nos ha terminado el tiempo una vez más en este segmento. Por eso, mis queridos hermanos, no te vayas, porque ya vamos a regresar con más información sobre este tema, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ya regresamos. Estábamos hablando, Padre, sobre la cultura judía y cómo ven la muerte de un ser querido. Usted ya lo mencionaba, que aproximadamente se duraba por un año la pena y que después de un año se hacía una gran celebración para aquella persona que había muerto. Y estamos hablando de esto, Padre, porque queremos entender más sobre la cultura judía y lo que pasó cuando Jesús murió, para saber lo que los discípulos, las personas que le seguían, sabían lo que tenía que hacer con la muerte de Jesús. Padre, cuando hablamos sobre el sufrimiento de Jesús en la cruz, ¿cómo es que nosotros podemos ver este sufrimiento y por qué Jesús murió tan rápido? Pudiéramos hablar de esas 3 horas de Jesús en la cruz como la agonía. Y la agonía lleva consigo pues ciertamente un proceso. Y sabemos que el proceso de Jesús fue doloroso. Para llegar a esas 3 horas de agonía en la cruz, hubo ultrajos, hubo golpes, hubo escupitajos. La misma Escritura nos habla cómo la pasión de Cristo llega a su culmen en este momento de agonía, en esas 3 horas, en el que Él espera que la voluntad de Dios se cumpla totalmente. Padre, sabemos que Dios es 100% humano y 100% divino. ¿Por qué Jesús, si podemos explicar o hablar un poquito de ello, por qué no utilizó en este momento de sufrimiento su parte divina? Porque Dios está actuando a través de Él, de su humanidad, que es la que necesita ser redimida. Jesucristo entrega su humanidad y con esa humanidad nos entrega completamente a nosotros para poder justificar aquel pecado que había rompido ese velo entre lo divino y lo humano. Se necesitaba esa humanidad de Cristo para poder ser redimida después de este gran sufrimiento que Él tenía. La humanidad. Padre, después de este sufrimiento, de estas 3 grandes horas, Jesús murió. Y eso estamos hablando el día de hoy. ¿Por qué Jesús muere tan rápidamente en la cruz? Sabemos que crucificaron a 2, uno a su izquierda y otro a su derecha, pero Jesús murió. ¿Cuáles serían las causas principales de que Jesús muriera tan rápido en la cruz? Muchos escritores han hablado sobre estas 3 horas de agonía y usualmente sabemos que era por la asfixión, que Jesús, estando colgado de esa manera, pues sufría de la asfixión y fue una de las causas por las cuales Jesús muere. También he escuchado por allí otros comentaristas que dicen que Jesús perdió demasiada sangre y por lo cual, ¿verdad?, le llegó una anemia terrible a su cuerpo y también murió así como muy infectado, porque los latigazos que le estaban dando eran de fierro y todos esos fierros que le estaba tocando su cuerpo lo infectaron. Y por eso murió muy infectado, dicen ellos, y también murió anémico y también muy deshidratado. E imagínate las 3 horas de ir caminando, Padre, desde el palacio hasta el Calvario, pues fue demasiado. Y sudó mucho y hacía mucho calor y pues derramó mucha sangre. Entonces, ¿verdad? Por eso dicen estos grandes escritores que estas fueron también, como tú dices, asfixiado, pero también 3 cosas importantes por la cual Jesús murió tanto. Pero Padre, imagínate Jesús en la cruz, asfixiado, como dices tú, deshidratado, infectado, y también pues con tantas cosas.
¿cómo nunca pierde su parte de querer hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo vemos ahí a Jesús en ese momento? Ya lo dijiste tú, ¿verdad? Pero algo más que puedas agregar en este momento culmen. Las últimas palabras de Jesús, todo está cumplido, resumen realmente esa voluntad del Padre. Jesús no quiere estar en la cruz, pero sí quiere hacer siempre la voluntad del Padre. Por eso dice, todo está cumplido. Y ahí es cuando Él realmente entrega el Espíritu, sabiendo que todo lo que el Padre había designado en Él, se estaba cumpliendo. Y Jesús muere. Pero también hemos escuchado en las Sagradas Escrituras que era parte de una profecía que escuchamos en las Sagradas Escrituras y dice, y no le romperán ninguno de los huesos. Entonces, ¿verdad? ¿Cómo se cumple lo que dice? Que Jesús iba a morir. Y cuando fue el soldado, sabemos, a quebrarle sus piernas, se dio cuenta de que él ya estaba muerto. Por eso lo único que le hicieron a él fue traspasarle su corazón con la lanza. Padre, el atravesar el corazón con esa lanza, ¿tiene algún significado ahora para nosotros en nuestra iglesia? Claro que sí, porque realmente del corazón de Cristo nace la naciente iglesia. Y yo creo que toda gracia que tenemos es a través de este sacrificio salvífico por todos nosotros. Me gusta esta parte. Cuando tú estabas conectando la oscuridad con la oscuridad, la nueva creación con la nueva o más bien la vieja creación con la nueva creación. Y ahora estás hablando, Padre, de que el corazón de Cristo nació una vida nueva. ¿Cómo es tan hermoso, Padre, que en medio de este sufrimiento de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, salgan tantas cosas nuevas? De un árbol prohibido se cubrió el velo ante la humanidad y lo divino. En una cruz de madera se derrime a la humanidad y empieza una creación. ¿No es eso hermoso, Padre, saberlo? Claro, claro. Y el significado es tremendo. Realmente el fruto que hizo que el velo estuviera presente, ahora el fruto del árbol de la cruz es Cristo mismo, que en vez de dar muerte, da vida. Y eso es maravilloso. Como, ¿verdad?, el sufrimiento que pasó Cristo, por más doloroso que fue, tenía algo muy hermoso para la humanidad. Y yo pienso, Padre, que aquí es donde se ve el amor de Dios hacia el ser humano. Y Jesús, como tú lo dijiste, tan muy bien dicho, ahí se vio cómo Jesús aceptaba la voluntad de nuestro Padre Dios. ¿Qué más podemos agregar aquí para nuestros audiencias sobre este momento de Cristo ahí muerto en la cruz? ¿Qué más podemos sacar de este gran dolor de Cristo y de su muerte? Yo creo que la redención de nuestro mismo dolor como personas nos invita a unir nuestro sufrimiento al sufrimiento de Cristo. Siempre ha sido un reflejo de lo que vivimos como seres humanos. Todos tenemos una pasión, todos tendremos una muerte, es inevitable, pero ver siempre hacia el árbol de la cruz nos da esperanza, nos da vida, nos da el ánimo que necesitamos para poder vencer toda vicisitud que se nos presente. Padre, te quiero agradecer mucho por haberme acompañado en este programa. Vamos a continuar hablando sobre la vida de Cristo. Muchas gracias por este día. Y a ustedes por acompañarnos en este día, muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga y recuerda, Cristo murió para renacer a una vida nueva. Su sufrimiento valió la pena. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esta historia.